Listo. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a iniciar la clase a la segunda hora de la clase del día de hoy, miércoles 2 de diciembre, ¿sí? Listo. Un poquito para responder a una pregunta de un compañero de ustedes que me escribe al WhatsApp con respecto a las secciones. Sí, queda totalmente abierto a ustedes en las secciones de las semanas colocar sobre qué se trata esa semana, ¿sí? Ustedes en esa semana pueden colocar en la descripción de la semana las temáticas que van a tratar en esa semana. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden colocar, ¿sí? Eso ahí solo para acotar una pregunta que me hacía uno de sus compañeros. Listo. Como les estaba explicando en la clase anterior sobre las preguntas, entonces les sugiero utilizar también las tres primeras tipos de pregunta: opción múltiple, verdadero y falso y emparejamiento. Voy a escoger la primera, opción múltiple, y vamos a hacer una opción múltiple con una pregunta que sea la correcta, ¿sí? Me voy a inventar las preguntas ahorita, ¿sí? Me las voy a inventar, hay que se me viene a la cabeza para hacer la pregunta. No tenía preguntas preparadas. Entonces, listo. Entonces, aquí me aparece agregando pregunta opción múltiple, aparece el nombre de la pregunta. Normalmente siempre yo le pongo pregunta 1, ¿sí? Y pongo de qué se trata. Por ejemplo, quiero escribir, a ver, le voy a poner seleccione cuál es una nube de almacenamiento. Facilísimo, ¿no? Una nube de almacenamiento. Listo, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta. La copio y aquí abajo me dice enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta es cómo le va a salir al estudiante, ¿sí? Entonces le pongo aquí con negrita, le pongo un punto y listo. Pregunta 1, seleccione cuál es una nube de almacenamiento, ¿sí? Si yo deseo describirle mejor, ¿sí? Seleccione cuál es una nube de almacenamiento de las siguientes herramientas virtuales, por ejemplo. Sí, para ser un poquito más específico. ¿Sí? Listo. Ahí tengo una pregunta. Puntuación por defecto, lo dejo ahí por defecto, el valor de 1. Retroalimentación, no le escribo nada, ¿sí? Aquí viene la parte importante, donde me dice una o varias respuestas. Como esta opción de aquí dije que quiero solo una respuesta correcta, entonces le digo solo una respuesta, ¿sí? Aquí me dice barajar respuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale el examen le va a salir varias respuestas, es decir, le va a salir la respuesta en orden aleatorio. Es decir, que si se quieren copiar, si el uno le dice la A, al otro la respuesta está en la B y al otro puede estar en la C, ¿sí? Entonces es bien complicado que sea la misma justamente en la A, en la B o en la C, ¿sí? Entonces eso siempre se le coloca barajar respuesta. Numerar las elecciones. Ustedes pueden escoger entre ABC, ABC mayúscula, 1, 2 y 3. Yo siempre le dejo ABC por defecto, ¿sí? Vamos con la elección 1. Por ejemplo, ¿cuál era la pregunta? Seleccione cuál de las siguientes herramientas es una nube de almacenamiento. Por ejemplo, yo le pongo Yahoo. ¿Es o no es una nube de almacenamiento? No, no es cierto. Entonces, aquí en calificación, ninguno. Retroalimentación, ¿qué le podría poner? Esta no es la correcta, por ejemplo, ¿sí? Pero si no, yo le dejo ahí vacío. Elección 2, por ejemplo, le pongo Canva, ¿sí? Es una herramienta para hacer infografías, la cual no es una nube de almacenamiento. Calificación, ninguno, porque no es correcta. Retroalimentación, nada, si no deseo, si no le pongo respuesta incorrecta, ¿sí? Vamos con la tercera elección, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que esta sea la correcta, por ejemplo, le pongo Google Drive, ¿sí? Y como esta de aquí sí es la correcta, necesito asignarle el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? El 100% de esta pregunta,
¿sí? Es el valor máximo, 100%, listo. Retroalimentación, excelente, ¿sí? O sí, excelente, esa es la respuesta o algo así, si quieren retroalimentación. Si no, ahí nomás lo dejan vacío. Si ustedes desean, ahí con esas tres preguntas, con esas tres respuestas, pueden terminar esa pregunta. Pero si desean seguir, le ponen otras herramientas. Por ejemplo, le pongo el timeline, el cual es una herramienta virtual para lo que son líneas de tiempo. Y acá le pongo otra, por ejemplo, YouTube. ¿Sí? Que saben que YouTube tampoco es una nube de almacenamiento. Listo, facilísimo. Entonces, como esta pregunta es solo la respuesta correcta, es solo una, ¿sí? Entonces, solo la respuesta correcta le coloco el 100% y al resto la dejo en ninguno, que significa que es el 0%. Listo, y le doy clic en guardar cambios y continúo editando. ¿Por qué le doy guardar cambios y continúo editando? Para darme cuenta cómo sale la pregunta real en realidad y estar seguro de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Listo. Bajo y aquí me sale vista previa. ¿Sí? En antes no me salía vista previa. Ahora sí, como le di guardar cambios y continuar editando, me sale vista previa. Doy clic en vista previa y se dan cuenta, me pasa una nueva pantallita, una nueva ventanita y me aparece la respuesta, ¿cierto? Me dice, pregunta 1, seleccione cuál es una nube de almacenamiento de las siguientes herramientas virtuales. ¿Sí? Yo sé que es Google Drive. Si le doy aquí, me sale correcto. Le voy a dar, por ejemplo, una incorrecta. YouTube, enviar y terminar. Y se me va a decir que es incorrecta. ¿Sí? Entonces aquí automáticamente, miren que yo no puse retroalimentación. Solito está ahí la respuesta. Respuesta incorrecta, la respuesta correcta es Google Drive. ¿Sí? Ya mañana veremos cómo se configura el cuestionario para yo ocultar la respuesta y después para yo mostrarle la respuesta al estudiante, ¿sí? Entonces veo que está correcto. Le doy aquí comenzar de nuevo. Ahora sí voy a escoger la correcta, ¿sí? Para ver si verdaderamente me está tomando la correcta. ¿Cuál era? Google Drive, la correcta. Google Drive, entregar y terminar. Y ahora sí me sale respuesta correcta. La respuesta es Google Drive, ¿sí? Listo. Entonces doy cerrar vista previa o si no acá arriba en la X, ¿sí? Listo. Ahora sí que ya he verificado, doy clic guardar cambios y se nos guarda ya nuestra primer tarea. Perdón, nuestra primera pregunta, ¿sí? No tarea, nuestra primera pregunta. Listo. Entonces aquí ya tengo mi primera pregunta de opción múltiple con una respuesta correcta, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra pregunta con opción múltiple, pero con varias respuestas correctas. Voy a tomar la misma pregunta con un poquito de variación, ¿ya? Vamos a escoger opción múltiple nuevamente, bajo la barra derecha, la barra vertical derecha y le doy clic en agregar. ¿Listo? Esperamos que cargue todo. Nombre de la pregunta, le pongo pregunta 2. Por ejemplo, en este caso voy a escribir cuál de las siguientes herramientas virtuales no es una nube de almacenamiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Copio esto y lo pongo acá en la descripción, que es lo que va a ver el estudiante. ¿Sí? Le pongo negrita para que aparezca como pregunta. La leo que esté bien formulada. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes herramientas virtuales no es una nube de almacenamiento? Listo. Aquí donde me dice una o varias respuestas, ¿sí? Ahora yo quiero que sean, por ejemplo, varias respuestas la correcta. Entonces ya no escojo solo una respuesta, sino que digo, se permiten varias respuestas. Y listo. Ahora sí. Entonces me dice cuáles no son. Entonces voy a escribir, por ejemplo, Google Drive, que yo sé que sí es una nube de almacenamiento.
Voy a poner nuevamente Canva, que yo sé que esta no es una nube de almacenamiento. Voy a poner el OneDrive, que yo sé que este sí es una nube de almacenamiento. Voy a poner el Timeline, que no es una nube de almacenamiento. Y el YouTube, que tampoco es una nube de almacenamiento. Listo. Tengo ahí 5 preguntas. Si yo deseo aumentar más, doy clic aquí donde dice espacios en blanco para 3 opciones más. Doy clic aquí. Voy a hacerlo. ¿Sí? Y yo puedo agregar otras respuestas más, que no solamente sean 5, sino que sean más. ¿Sí? Entonces voy a añadir más. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí está la 5, voy a poner 6. Por ejemplo, voy a poner el box, que es otra nube de almacenamiento. ¿Sí? Y ahí nomás, ya. 6 dejo. Las acá pueden ir vacías, no hay ningún problema. Si yo deseo las completo, las lleno o si no las dejo vacías. ¿Sí? Entonces estamos listos. Por ejemplo, ya, quiero poner otra nube de almacenamiento, por ejemplo, la Mega. Ya. Ahí. No quiero más. Listo. Ahora sí viene la parte importante. ¿Cómo yo voy a colocar el porcentaje para este tipo de preguntas? A ver, primero que me dice la pregunta, me dice, ¿cuáles de las siguientes herramientas virtuales no es una nube de almacenamiento? Entonces, las respuestas correctas son las que no son nubes de almacenamiento. ¿Cuál era? Canva, Timeline 2, YouTube 3, ¿cierto? Listo. 3 preguntas que deberían de ser las correctas, ¿cierto? Las que no son nube de almacenamiento. Ahora, ¿cómo ustedes dividen esas 3 preguntas para el 100%? ¿Cómo hacemos? Cogemos la calculadora, vamos a trabajar aquí con todo lo que tenemos aquí en el sistema operativo. ¿Sí? Listo, calculadora. Entonces, si me decían antes que el 100% son las preguntas correctas, entonces 100% dividido para 3 preguntas correctas viene a ser 33.333333. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice Canva, que es la correcta, aquí está, miren. Aquí yo tengo todos los porcentajes, 90, 83, 80, 75. Si ustedes quieren darle la misma puntuación a todas, dividen el 100% para las respuestas correctas. Si quieren que una respuesta valga más, la otra menos, la otra más o medio, como ustedes deseen, ustedes cogen los puntajes y que sumados esos puntajes lleguen al 100%. ¿Sí? Como yo le quiero darle la misma puntuación a las 3 preguntas, por eso dividí 100 dividido para 3 y me dio 33.33%, 33, 33, 33%, ¿sí? Entonces le coloco a Canva 33%. ¿Cuál era también correcta? Timeline tampoco no es una nube de almacenamiento, entonces 33.33%. Y YouTube, que tampoco es una nube de almacenamiento, el cual también sería 33, 33, ¿sí? Por ciento. Entonces, sumada, estas 3 llegan al 100%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las respuestas que son incorrectas? Si el estudiante las marca, ¿qué pasa? Es decir, el estudiante puede marcarlas todas y a la final le da el 100% porque no le está tomando como incorrectas. Entonces ahí hacemos lo inverso. Si sumamos en las correctas para llegar al 100% positivo, las incorrectas hacemos que llegue al 100% negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las incorrectas? OneDrive, porque OneDrive sí es una nube de almacenamiento. Perdón, Google Drive sí es una nube de almacenamiento. El OneDrive también es una nube de almacenamiento, van 2. El Box también es una nube de almacenamiento, ¿cuántas van? 3. Y el Mega, que también es una nube de almacenamiento, que serían 4. 100 dividido para 4 sería a 25, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya ese 25 ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. A ver, perdón, hay 7. Ah, no, sí está bien, sí, son 4. Entonces serían 25. Pero 25% ¿qué? Negativo.
Entonces, así como tengo la parte positiva, si bajo mi barrita, tengo la parte negativa. Entonces le coloco menos 25%, el mega, box menos 25%, y más OneDrive menos 25%, y Google Drive menos 25%. ¿Sí? Entonces, las que son incorrectas deben de sumarme 100% negativo. ¿Sí? Menos 25, menos 25, 50, menos 25, 75 negativo, y menos 25, menos 100 negativo, y listo. ¿Sí? Ahora sí doy guardar cambios y continuar o continúo editando. Si he colocado bien la puntuación, se guarda y no me dice que hay error. Si no he hecho bien la sumatoria, me va a decir que hay un error. ¿Sí? Entonces eso tenerlo clarito. ¿Listo? Y ahora sí, voy vista previa y me aparece ahora sí la pregunta. ¿Sí? Miren la diferencia del anterior, eso también ustedes deben tener en cuenta. Cuando nos pide escoger una pregunta correcta, en vez de casillas de cuadrito, nos aparece círculo. Cuando son varias preguntas correctas, nos aparece cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, me dice, ¿cuál de las siguientes herramientas virtuales no es una nube de almacenamiento? Por ejemplo, aquí está YouTube y Canva. Solo escogí las dos y le doy clic entregar y enviar. Yo sé que me falta una, pero le voy a dar clic entregar y enviar. ¿Sí? Entonces, como son esas dos, aquí me dice, mire, respuesta parcialmente correcta. Has seleccionado correctamente dos. Respuestas correctas son Canva, Timeline y YouTube. ¿Sí? Vamos a hacer otra nueva prueba. Y si se dan cuenta ustedes, el orden les cambia, ¿no? Hay variación. Por ejemplo, voy a coger solo una, la Canva, y voy a entregar y enviar. Aquí me dice nuevamente, respuesta parcialmente correcta, has seleccionado correctamente una. Voy a comenzar de nuevo. Voy a coger ahora sí las tres correctas. Canva, YouTube, Timeline. Miren cómo me sale variada la respuesta, ¿no? Eso quiero que tengan en cuenta. Entregar y terminar. Y ahora sí, como he seleccionado todas, me sale respuesta correcta. Las respuestas correctas son las que he marcado, ¿sí? Voy a darle comenzar de nuevo. Y a veces les pasa a ustedes que no leen bien las preguntas y como leen cuál es la siguiente herramienta virtuales, se saltan el no y leen solamente nube de almacenamiento y vean y esto. Google Drive, OneDrive, Box y Mega. Listo, se acabó y lo enviaron. Pero se olvidaron de leer el no, ¿cierto? Y pasa esto en los exámenes. Entonces, cuando se van a dar cuenta, tienen cero en esa pregunta. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando se les habilita o después, o lo que hago, por ejemplo, yo a veces sí les habilito, otras veces no. Entonces les digo, bueno, en la pregunta les decía, no era, entonces ahí les sale, tum, 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 por eso tienen cero. Y les dice abajo, respuesta incorrecta, la respuesta correcta son tales, ¿sí? Entonces, eso de ahí, para que tengan en cuenta, damos clic en guardar cambios y hemos hecho dos preguntas con una simple opción, que es la de opción múltiple, ¿sí? Entonces, la primera pregunta con una sola respuesta correcta y la segunda con varias. Ustedes de aquí también la pueden observar. Si le dan aquí a la lupita, ustedes pueden ver aquí la pregunta, ¿sí? Miren, como esta es una sola respuesta, son círculos. Las dos le dan clic en la lupita con el más. Como estas son varias respuestas, aparecen cuadritos, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. También tienen la opción, por ejemplo, de gestionar marcas. En este caso no hay marcas creadas. En el caso que quieran modificar la pregunta, le dan clic en el engrane, ¿sí? Perdón. Aquí tienen la opción también de poder duplicar la pregunta y poderla cambiar, ¿sí? En la lupita para observar lo que dice ahorita y el tachito de basura que es para borrar esa pregunta, ¿sí? Listo. Hasta ahí tenemos dos preguntas. Vamos con la tercera pregunta, crear. Le doy clic aquí. Vamos ahora con escoger verdadero y falso. Doy clic aquí en agregar, verdadero o falso.
Vamos a poner pregunta 3. ¿Sí? Ya. A ver, trabajando con la misma nube de almacenamiento. Por ejemplo, voy a colocar para trabajar, a ver, wow, en las nubes de almacenamiento no se, voy a ponerlo con minúscula, no se necesita conexión a internet. Como es pregunta, bueno, llevaría sin interrogación, ¿no? No, solamente hay nomás les dejo. Ya, listo. La pregunta 3. Para trabajar en las nubes de almacenamientos no se necesita conexión a internet. ¿Verdadero o falso? Eso solito les dice la pregunta, ¿no? Entonces, puntuación por defecto, 1. Retroalimentación general, no quiero nada. Respuesta correcta, aquí yo escojo cuál es la respuesta correcta, si es falso o es verdadero. En este caso, esta pregunta es falsa, porque yo para conectarme a una nube de almacenamiento de ley necesito lo que es conexión a internet. Entonces le coloco respuesta correcta, falso, ¿sí? Y listo. Retroalimentación para respuesta verdadera, por ejemplo, le puedo escribirle no porque necesito de ley internet. Retroalimentación para la respuesta falso está indicando que, a ver, me dice, para trabajar en las nubes de almacenamiento no se necesita internet. Es falso, ¿cierto? Entonces, aquí ponen por qué razón sería falso. Y nada más, eso ahí lo dejan, damos a guardar cambios y continúa editando. Verificamos si la vista previa y observamos la pregunta, ¿no? Miren, automáticamente que me aparece verdadero y falso. Me aparece, pregunta 3. Para trabajar en la nube de almacenamiento no se necesita conexión a internet. ¿Sí? Sería falso porque sí necesito conexión a internet. ¿Sí? Entonces, entregar y terminar. Me dice la respuesta correcta es falso. Escojo ahora verdadero, la respuesta es incorrecta. ¿Sí? Para trabajar en el nube de almacenamiento no se necesita conexión a internet, verdadero. Doy a entregar y terminar y me va a decir que es incorrecta. La respuesta correcta es falso y me tacha con la X. ¿Sí? Y listo. Damos clic en guardar cambios y ya tengo generada 3 preguntas. Entonces tengo 2 preguntas con opción múltiple, una con opción múltiple con una respuesta correcta, una con opción múltiple con varias respuestas correctas, una pregunta con verdadero y falso. Y vamos a la última con lo que es el emparejamiento. ¿Sí? Vamos a emparejamiento, bajo un poquito la barra, doy clic en agregar y listo. Entonces, pregunta 4, por ejemplo, y le pongo empareje según corresponda, ¿sí? Por ejemplo. Listo. Pongo negrita y ya está. Ahora sí, vamos a buscar qué pregunta puedo colocar. Puntuación por defecto, 1 le dejo por defecto, barajar siempre que baraje. Y vamos a la pregunta 1, a ver. ¿Qué puedo poner? Ya. Vamos a poner lo siguiente. Es una herramienta para agregar un recurso. Claro que ahorita, por ejemplo, estoy en otra temática, pero estoy colocando estas preguntas por decir solo para explicar, aunque no corresponde a este tema 1, sino que lo estoy tomando como ejemplo, ¿sí? Para demostrar cada una de las respuestas, ¿no? De los tipos de preguntas que yo puedo generar.
Es una herramienta para agregar un recurso. Por ejemplo, la respuesta correcta es URL. ¿Sí? Pregunta 2. Es una herramienta para agregar actividades, un recurso en el aula virtual. Ya. Para agregar actividades en el aula virtual. Ya. ¿Cuál sería? Por ejemplo, tarea. ¿Ya? Otra que yo puedo colocar también, por ejemplo, modificar mis datos personales. La respuesta correcta, por ejemplo, sería editar perfil, ¿cierto? Listo. Y si yo deseo ir agregando más preguntas así para emparejar, le doy clic en 3 conjuntos más de espacio. Si en vez de yo, por ejemplo, colocar texto, ¿sí? Y deseo, por ejemplo, colocar imágenes, daría clic aquí en esta opción de imagen, voy a examinar repositorio, buscaría la opción de subir un archivo, seleccionar el archivo, busco la imagen que yo deseo subir. Por ejemplo, buscaría algún icono. Por ejemplo, eso normalmente yo lo hice el semestre anterior en la materia, por ejemplo, de programación. Me parece que ahí utilicé ahí unas figuras que sé, programación. Ahí, por ejemplo, yo utilicé algunas imágenes. Entonces, yo, por ejemplo, escogía estos es para diagramas de flujos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me representa cada uno de ellos? Por ejemplo, escogía este, le doy clic en abrir, me aparece el nombre de la imagen, le doy clic en subir este archivo, ¿sí? Le pongo aquí descripción, no es necesaria. Acá en alineación la mando al medio y aquí le bajo el tamaño que sea un poco más pequeño, por ejemplo le pongo 50 y que el tamaño sea automático, ¿no? 50, bueno, está muy pequeño, le pongo 100, ahí como que se ve más grandecito, ¿sí? Le doy guardar imagen y listo, y miren, ahí se ve la imagen. Y aquí, por ejemplo, le pongo, esto es inicio-fin. Estoy explicando más o menos cómo ustedes pueden hacer, ya sea que sea con texto o que sea con imágenes. Voy a tomar de ejemplo esto de aquí, ¿sí? Listo, voy a dar clic en guardar cambio y continúo editando. Y van a ver la diferencia, cómo aparece lo que es el texto con texto y lo que es imagen, ¿sí? Vista previa y listo. Entonces, por ejemplo, miren, me aparece, ¿cierto? Me aparece la primera pregunta, es decir, la primera opción, la segunda y la tercera. Y aquí me aparece, miren, inicio, fin, URL y tarea. Segundo, inicio, fin, URL y tarea. Inicio, fin, URL y tarea. Entonces, dependiendo de la correcta, me va a calificar. Por ejemplo, la primera me dice, es una herramienta para agregar un recurso en el aula virtual, que es recurso. ¿Cuál era el recurso? URL. Me voy a equivocar, voy a escoger tarea. Acá voy a escoger URL y solo voy a acertar en una, que es inicio y fin, que es en la figura. Voy a entregar y terminar y eso me va a calificar, ¿sí? Entonces me dice si solo una acerté, el resto están incorrectos. Entonces aquí me dice respuesta parcialmente correcta, ha seleccionado correctamente una y me dice respuesta correcta es una herramienta para agregar un recurso en el aula virtual. Aquí me dice que la respuesta correcta es URL. Esta gráfica es inicio, fin, ¿sí? Y alguna herramienta para agregar actividades en el aula virtual sería tarea, ¿sí? Dale clic en comenzar de nuevo. Ahora voy a escoger diferente. Ahora, por ejemplo, veo que se me repitió como es que es en el mismo orden. A veces suele pasar, ¿no? Igual se barajan cuando se rinde. Ahora sí voy a escoger dos correctas. Por ejemplo, voy a escoger la primera. Voy a escoger las tres incorrectas para que se den cuenta. Por ejemplo, recurso, voy a escoger este, inicio. Aquí voy a poner, por ejemplo, tarea y aquí voy a poner URL. Entonces aquí me he equivocado en las tres. Así que me dice que respuesta incorrecta. Sí, porque me equivoqué en las tres.
y voy ahora sí a escoger la respuesta correcta en cada una de ellas. Miren, ahorita por ejemplo así se barajó. La primera era inicio-fin, la segunda es recurso, es URL, y la tercera aula virtual, la cual sería actividad, que es tarea. Ahora, si se dan cuenta, yo solamente puse un recurso y puse solo una actividad. Si yo escribo recurso y pongo URL y abajo pongo lo que es también etiqueta, aquí no me va a saber decir, calificar correctamente esta pregunta. Por eso, si utilizo esta pregunta, debo de ser bien conciso. Si estoy agregando para que me busque un URL, la respuesta correcta sería solo escoger es decir, un solo recurso, no ponerle dos recursos ahí, porque si no les va, es decir, el estudiante va a escoger lo correcto, pero la respuesta del aula virtual no les va a calificar correctamente, ¿sí? Perdón, aunque el estudiante haya escogido lo correcto. Entonces, ustedes ahí están confundiendo o haciendo que el aula virtual se confunda y no le califique bien al estudiante, ¿sí? Cuando escogemos esta opción de emparejamiento, debemos de ser bien claros, ¿sí? Tal cosa con tal cosa. No podemos poner recursos una vez con un recurso y recurso nuevamente con otro recurso. No, ¿sí? Porque el estudiante lo va a escoger correctamente y en cambio acá en el programa no lo va a saber evaluar correctamente, ¿sí? Entonces, no hacer preguntas ambiguas, dejar bien conciso esto, ¿sí? Yo sé que aquí en recurso hubiera podido escoger lo que era etiqueta también, pero como sé que esta pregunta la va a tomar o se va a confundir la pregunta y el estudiante sí la va a contestar bien, entonces solo escojo una sola vez, ¿sí? Por eso escogí solo un recurso, una tarea, ¿sí? Y estaba buscando otra pregunta para añadir y colocar otra opción, ¿sí? Eso que les quede claro, ¿sí? Enviar y entregar, y ahora sí, como están todas correctas, me da el visto a todas, ¿sí? Listo. Doy guardar cambios y ahí estaría completamente mis preguntas en esta categoría, ¿sí? Entonces hasta aquí ya tengo 4 preguntas realizadas. Ahora, para yo generar otra pregunta en otra categoría, voy a la segunda categoría y asimismo creo preguntas. Miren, está vacía, ¿no es cierto? Si ustedes dan clic aquí en la flecha, la primera categoría, que era tema 1, les aparece 4, es decir, que tienen 4 preguntas en la primera categoría, en la segunda no tienen preguntas, en la tercera tampoco tienen preguntas. Entonces deben de generar las preguntas para la categoría 2, que es el tema 2, para la categoría 3, que es el tema 3, ¿sí? Entonces ahí les tocaría ya a ustedes generar esas preguntas para esas categorías, ¿sí? Hasta ahí espero que esté claro y ahí me voy a abrir la ronda de preguntas. Voy a dar un poquito más rápido porque pues se nos acaba el tiempo. Ahora viene la opción de exportar. ¿Qué significa exportar? Exportar significa que yo voy a tomar mis preguntas que tengo realizadas en mi aula virtual y las voy a sacar. ¿Cómo hago? Doy clic aquí en exportar. Esto, por ejemplo, para que me sirva para un futuro curso. Yo tengo unas preguntas que yo ahorita las voy a importar. Exportar es de aquí del curso, de mi curso realizado, sacarlas. Importar es lo contrario. De un curso que yo anteriormente di, voy a traer esas preguntas y las voy a traer a mi curso que estoy dando actualmente. Eso es importar, ¿sí? Listo, vamos primero con el exportar. Entonces, para exportar en formato de archivo, escojo formato de Moodle XML, ¿sí? Exportar categoría, aquí escojo qué categoría quiero exportar. Puedo dar clic aquí en la flecha y veo dónde están las preguntas y le doy clic ahí para exportar esas preguntas. Quito estos vistos en esta casilla y listo, exportar preguntas a un archivo y se fue. ¿Sí? Y miren cómo aquí en la parte de abajo me exportó las preguntas. ¿Sí? Listo, así es como se exporta. Yo voy a la carpeta de descargas,
copio y las guardo en cualquier carpeta. Ahora, ¿cómo yo importo? Voy a importar preguntas que tengo de otro curso, ¿sí? Le doy clic ahora a importar. Todo eso se trabaja aquí en el banco de preguntas, ¿sí? ¿Cómo importo? Ahora, aquí donde dice formato de archivo, lo voy a importar ¿en qué? En formato de Moodle XML. En el mismo formato que yo exporté, en ese mismo formato yo importo. General, aquí en general voy a escoger dónde yo lo deseo colocar. Aquí ya tengo preguntas en el tema 1, voy a importarlo en el tema 2. ¿Sí? ¿Listo? Me dice obtener contexto de archivo, obtener categoría de archivo, le pongo sí, lo dejo con el visto, o si no le quito como desee. Coincidir calificaciones, error si las calificaciones no están en la lista, le dejo todo por defecto, ¿sí? Detenerse si se produce un error, le coloco que sí, le dejo todo por defecto. Lo único que voy a escoger es la categoría a la cual quiero traer las preguntas, ¿sí? Listo. Ahora sí, ¿cómo importo? Aquí donde dice seleccionar un archivo, doy clic en seleccionar archivo y voy a buscar dónde yo guardé esas preguntas que de un curso yo exporté. Seleccionar archivo, voy a ir justamente a material de programación y aquí yo he exportado unas preguntas. Mira, aquí tengo, por ejemplo, tengo preguntas por tipos de datos, preguntas de videos, preguntas de estructuras de control, definiciones varias, componentes, bueno, tengo preguntas de todo exportado. Escojo una de ellas, doy clic en abrir, ¿sí? Me aparece ahí y doy clic subir en este archivo. En este caso voy a retroceder porque no quiero que me obtenga contexto de archivo ni obtener categoría de archivo, ¿sí? No quiero que me traiga eso. Quiero que solamente me tome las preguntas y esas preguntas me las guarde en esta categoría de aquí. Por eso le voy a quitarle los vistos, ¿sí? Porque no quiero que me cree otra categoría. Quiero que esas preguntas me las guarde en esta categoría que yo ya creé, ¿sí? Por eso quité estos dos vistos que estaban antes. Ahora sí, voy a escoger nuevamente el archivo que tengo. Seleccionar archivo, busco nuevamente el archivo que exporté. ¿Sí? Aquí está estructura de control y fases. Abrir. Me aparece aquí el nombre. Le doy clic subir este archivo. Me aparece aquí ya cargado y le doy clic en importar. Ahora, ¿qué va a hacer? Me va a cargar todas esas preguntas a mi categoría. ¿Sí? Miren, aquí están todas las preguntas. Solamente son 3 las que están. Le doy clic en continuar y listo. ¿Sí? Ahora sí, miren. En el tema 2, ahí están justamente las preguntas que importé, las 3. ¿Sí? Aquí está. Miren. Justamente aquí tengo 3 preguntas de emparejamiento. La primera, por ejemplo, si yo lo visualizo, son imágenes, justamente las que le había mostrado antes. ¿Sí? Son imágenes y ahí en esas imágenes se escoge la que es la correcta. ¿Sí? Listo. Si quiero importar otro cuestionario, hago lo mismo. Importar. Ahora escojo otra categoría, la otra categoría que había creado, formato Moodle XML. General. Escojo ahora la tercera categoría. Le quito estos vistos porque no quiero que me genere una nueva categoría. Seleccionar archivo, ¿sí? Subir el archivo, seleccionar archivo, busco otro banco de preguntas que haya descargado, por ejemplo, definiciones varias, por ejemplo, abrir, se cargó, subir este archivo, me aparece, le doy clic en importar y listo, ¿sí? Y así yo ya tendría ya todas mis preguntas realizadas en mis 3 categorías. Entonces, como se dan cuenta, aquí tengo mi categoría 1 con 4 preguntas que creé, mi categoría 2 con preguntas que importé y mi categoría 3 que también son preguntas que importé. ¿Sí? Vamos a la pregunta, a la categoría 1. Estos fueron los 4 tipos de preguntas que vimos en la clase del día de hoy. Ahora sí, bueno, creo que tenemos unos 10 minutitos. Ahora sí, ronda de preguntas con respecto a esta temática.
Listo. ¿Alguna duda, pregunta o acotación que tengan que ver con el banco de preguntas? Recuerden, esto queda como tarea, ¿no? Para el día de mañana tener eso listo, porque para el día de mañana vamos a trabajar con el cuestionario y vamos a necesitar esto de aquí listo para que ya ustedes generen el cuestionario. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Están asustados? Da mucho, profe. Sí, sí sé que es un poquito, sí sé que es bastante, pero de ahí necesitan saber todo esto. Profe, muy buenas. Dígame, Byron, Cagua. Ya, profe, con respectivo a lo que nos está explicando usted en el video, esto también lo va a subir al aula para nosotros tratar de ver y lo que usted nos trató de explicar y tratar de comprender un poquito más. Correcto, como les he dicho, todos los videos que, bueno, todas las clases sincrónicas que hemos realizado, todos los videos se los he subido al aula virtual, ¿sí? Yo sé que aquí en clase a veces es un poquito bien complicado seguirme, ¿cierto? Porque como ya lo manejo, yo voy un poquito más rápido y ustedes como recién están aprendiendo, se les hace un poquito medio difícil seguirme. Pero por eso subo los videos para que ustedes ya con más tranquilidad puedan hacer. La idea es que ahorita vean lo que yo estoy realizando para que algo se les quede, ¿no es cierto? Visualmente se les quede. Y ya cuando ustedes comiencen a hacer ya para la tarea, por eso se les manda la tarea, que es para reforzar justamente lo que han visto, ¿sí? Y ya cuando estén haciendo la tarea, bueno, ya nos queda 5 minutos, y ya cuando estén haciendo las tareas, comiencen a hacer, ahí les comienzan a salir ya las dudas, y entonces revisan el video y ahora sí dicen, ah, ya, aquí se hizo clic aquí, aquí, acá y listo. Por suerte son videos que ustedes lo pueden adelantar o retroceder, ¿sí? Claro que eso también va a depender un poquito del internet, cómo estén ustedes, ¿sí? Listo, de ahí, bueno, eso sería. Yo sé que es un poquito complicado porque es bastante, justamente esto de aquí. Y esta es una parte muy importante que es la parte de la valoración. Con ustedes no les he tomado examen por cuestiones de tiempo para organizarlo, ya que ahorita estamos preparando todo lo que es el material para las clases que ya vienen la próxima semana. Entonces también estamos eh, un poquito a full nosotros, armando justamente todo ese material para el inicio de clase la siguiente semana. Bueno, creo que ahorita no va a haber dudas, por lo que, como les indicaba, bueno, han estado solamente observando. Pero bueno, si llegan a tener una duda, como les digo, primero revisen los videos y después si ven el video, si no entienden, escriban al grupo de WhatsApp, no interno. Escriban al grupo de WhatsApp para yo contestarles y que si alguien tenía alguna duda y es la misma, quede respondida ahí mismo, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, creo que no va a haber dudas porque, como les digo, bueno, sé que me tocó ir un poquito más rápido por cuestión de tiempo, ¿sí? Pero igual en el grupo de WhatsApp ahí estaré solventando cierta duda. Pero como les digo, primero revisen los videos, ¿sí? En unos 15 minutitos más o menos estará ya todo subido. Eso sería todo, estimados estudiantes. Algo me iba a decir Byron antes que se nos acabe el tiempo. No, profe, entendido lo que usted nos dijo tranquilamente. Ya. Listo, Byron Cowell, gracias. Entonces, listo, estimados estudiantes. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Recuerden la tarea, ya está habilitada la tarea. ¿Sí? Entonces, la tarea ahorita solo es banco de preguntas, nada más. ¿Sí? Díganse solo hacer banco de preguntas y si pueden, adelanten un poquito el trabajo final. ¿Sí? Listo. Nos vemos, que terminen de pasar una buena noche y nos vemos el día de mañana. Pasen bien.